Wing Leader. Juan Luis, que se han colado. ¿Qué estáis haciendo? El Hablando programa. ¿A vosotros quién os ha Wing dicho que Leader, estáis aquí? Vamos a hablar de Wing Leader. Échalo, Juan Luis. Y está aquí Armando, ha venido Armando a ayudarme. No, hombre, Armando no. Pero si no tiene ni idea. Pero si yo Si soy no muy entiendes malo. el juego, no tiene ni Pero si puta le idea. gané Badajoz. Vale. Ya nos vamos. Venga. Hola, hoy está conmigo Armando, que me va a ayudar a hablar de Wing Leader Victories. Wing Leader Supremacy. Es un juego publicado por GMT Games. El Victory se publicó en 2015, el Supremacy en 2016, y el autor es Lee Brincombe Booth. ¿Y es un juego de qué va? Es un juego de combates aéreos. Combates aéreos ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Es un juego bastante novedoso, trae bastantes innovaciones respecto a los juegos tradicionales de aviones y cubre toda la Segunda Guerra Mundial desde los años un poquito antes, del año 38-39 hasta el año 45. Exacto, es un juego que lo que tiene llamativo es precisamente esa novedad, cómo trata los aviones, cómo los vemos. Normalmente los juegos de aviones vemos los aviones desde una visión cenital, desde arriba, y en este caso los vamos a ver de una manera horizontal, los vamos a ver como si los viéramos en el horizonte. En dos dimensiones, es decir, vamos a ver la altura y la proximidad al blanco o la proximidad a los objetivos. Y es un juego que yo creo que está bastante bien. Vamos a ver, echarle como siempre un vistazo a cómo funciona y luego hablamos un poquito de él. Bueno, pues aquí tenéis un escenario que hemos puesto, he estado jugándolo con Armando, que es un escenario de la batalla de Midway. ¿Vale? Aquí tenéis los portaaviones japoneses, aquí están la CAP, la patrulla aérea de combate japonesa, aquí hay unos aviones americanos y otros aviones americanos que son estos de aquí, que son los que han venido a bombardear y han dañado ligeramente uno de los portaaviones. ¿Vale? Este sería un escenario típico, en este caso del Pacífico, de los que tiene este juego. También hay escenarios de Europa, ¿no? Todo tipo de escenarios. Este es el escenario en concreto, se llama Shimata, que fue un grito que dio un marino japonés cuando vio 3 portaaviones japoneses ardiendo. Y bueno, hemos jugado 5 turnos y es el típico display de un escenario donde vienen los aviones que defienden, los aviones que atacan, que los llaman Riders, y según van saliendo cada uno te va explicando todas las mecánicas y reglas especiales, te va explicando en qué posición o en qué actitud está cada avión, si está en cap, si está en intercepción, si está en bombardeo, y luego todo eso se va a reflejar en el Wing Display y se van reflejando aquí todos los cambios, ¿no? Este escenario... Todos los marcadores del juego van puestos allí, no van sobre el tablero, lo cual está muy bien, porque nos descarga de tener fichas encima de fichas que tapan cosas. Toda la información va allí en el display de las diferentes alas, de los diferentes grupos de combate aéreos. En este escenario en concreto, pues los bombarderos americanos, que ahora son torpederos, han entrado por este lado, han hecho todo el recorrido prácticamente a nivel de mar, y cuando han llegado han lanzado los torpedos bueno, no está mal, han tenido 2 impactos, pero han sufrido 5 pérdidas. Históricamente fue todavía más trágico, porque se perdió prácticamente 2 escuadrones enteros sin hacer prácticamente nada a los portaaviones americanos, pero en este caso, bueno, a pesar de que el caza japonés, el Zero, ha podido reaccionar y ha podido llegar al combate antes de que entraran a bombardear, pero aún así, y con la flag de los portaaviones y tal, aún así ha tenido cierta fortuna. Ha habido combate aéreo, ha habido fuego antiaéreo. Ha tenido cierta fortuna al hacer 2 hits, ¿no? ¿Y todo esto cómo va funcionando? Pues bueno, para empezar lo que tenemos es lo que se ha enseñado Armando, que es el escenario de todas las condiciones, ¿vale? Hay aviones que van a entrar con misión de bombardeo, que no vamos a poder hacer mucho con ellos, digamos, van a tener que volar hacia el objetivo, sin cambiar mucho su posición de sus acciones. Otros van a estar Otros están escoltando, escort, que lo que hacen es seguir al bombardero dentro de un determinado rango de distancia, y siempre que estén a ese rango de distancia, pues digamos que lo apoyan por si alguien se mete con él. Es decir, si hay un interceptor que va a intentar atacar al bombardero, pues ese escolta puede reaccionar, puede hacer una reacción más o menos afortunada, hay una tabla con unos modificadores, y lo que hace en todo momento es seguir
la estela o seguir el camino del bombardero, que su misión como escolta es proteger al bombardero, ¿no? Sí, es decir, cada escuadrilla de aviones va a tener una misión y se va a tener que ceñir a las condiciones de esa misión, que nos va a ir explicando. El libro de reglas nos explica cómo funciona. Los escoltas pues tienen que estar junto a los bombarderos, los aviones de patrulla aérea pues patrullan una zona, los que van haciendo un sweep, digamos una zona de limpieza, Un barrido, pues van buscando enemigos que atacar. ¿Vale? Todo eso viene explicado con detalle en el juego. El juego es un juego que tiene muchos detalles, lo hace de manera sencilla, casi todos los detalles al final son modificadores +1, +2, Sí. una cosa así, con lo cual no complica mucho. Y tenemos, cada uno de los aviones va a tener su propia carta con sus datos, con sus Características. Exacto. Aquí, si lo veis un poquito en detalle, ¿verdad? Lo que aparece es, bueno, pues la figura del avión, el nombre, luego aparece las características a diferentes altitudes, ¿no? Es Claro, decir, porque no tienen las mismas... no tiene las mismas prestaciones a altura baja que a altura alta, porque los motores a más altura pues tienen peores prestaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que el Speed y Tour, que no tiene nada que ver con movimiento, son cómo se desenvuelve el avión en combate de velocidad o en combate de maniobra. Es decir, un combate de velocidad hit and run es yo paso corriendo, pego una ráfaga y vuelvo doy media vuelta y pego otra ráfaga y tal, pero son ráfagas rápidas. Y el combate Tour, pues nos imaginamos los aviones de la Primera Guerra Mundial que andan maniobrando unos con otros y tal, es persiguiéndose unos a otros, haciendo giros muy cerrados. Entonces eso es el combate de maniobra, ¿vale? Estos son de estas que no tiene nada que ver con el movimiento, ni uno ni otro, es simplemente cómo se desenvuelven en combate. Y luego el climb es lo que cuesta al avión, lo que le cuesta ascender dependiendo de a qué altura esté. Luego hay otros parámetros aquí que son el firepower, es decir, una vez que hace un hit, con qué fuerza tal, es decir, cuánto de bien armado está, si tiene cañones, si tienes ametralladoras. La protección, es decir, una vez que te han disparado, qué protección tiene el piloto y el avión frente al fuego enemigo. Y luego el bound sight es la mira. Hay diferentes tipos de miras vectoriales, miras ópticas, miras más complicadas. Hay 3 o 4 tipos de miras y según el tipo de mira son más o menos precisos a la hora de bombardear en altura, ¿vale? Eso se fue mejorando a lo largo de la guerra y el juego lo refleja bastante bien, el tipo de mira. Esos son todos los detalles. Cada avión además es un caza, pero por ejemplo en el caso de un bombardero, en el caso de un bombardero, pues veis otros parámetros que también interesantes. Por ejemplo, este tiene die breaks. ¿Eso qué significa? Que puede hacer picados a la hora de bombardear, hacer bombardeos en picado. Un bombardero en picado. Efectivamente. Por ejemplo, este tiene capacidad de bombas de 9. El otro que hemos visto, como era un caza, pues tiene una capacidad más pequeña porque puede llevar menos carga. Este puede llevar hasta 9 unidades de capacidad de bomba, que eso luego hay unas tablas para que se reflejen el número de hits que le haces a los objetivos. La mira es de tipo T. La protección es mejor, es un 4, es decir, son aviones que estaban mejor protegidos frente a la artillería. Tiene un valor de defensa, porque los bombarderos tienen valor de defensa, cosa que no tienen los cazas. Tiene un valor de defensa que suman a la hora, en este caso es un 0, pero bueno, en otros bombarderos ya mucho más pesados y más grandes, un B-25, un B-17, pues este valor es más alto. Es decir, está personalizado para cada tipo de avión sus características técnicas. Y si os dais cuenta, aquí yo he metido, porque esta es la última versión, la versión 2.0. Esto es algo muy interesante. El diseñador lo que está haciendo es a 3, 4, 6 meses va cambiando, haciendo pequeños ajustes a los aviones según va jugando escenarios, va diciendo, pues aquí le voy a poner un poquito más de speed, aquí le quito no sé qué, aquí le hago una versión, porque por detrás vienen variantes, vienen otros nombres, vienen diferentes tipos de aviones submodelos que fueron que se emplearon en diferentes ejércitos o en diferentes fases de la guerra. Y poquito a poco lo que va haciendo es haciendo un ajuste fino de todos los parámetros del avión. Entonces, ¿vale? Me dijiste que han publicado... Bueno, pues han publicado ya... PDFs, ¿no? Para sí, en PDF te lo puedes bajar hojas desde la con versión, las modificaciones de los aviones. Eso es. Desde la versión 1 está la versión 2, hay versión 2.2,
con lo cual pues el hombre se está tomando muy en serio el mejorar el juego de una manera... Va a sacar GMT una nueva edición del juego de todas formas, que ya vendrá con las modificaciones últimas, Sí. se supone. Sí, va a sacar del Will Leader original, es decir, de este, lo veis en cámara, de este va a sacar la nueva edición con todas las modificaciones, y luego va a sacar, para los que tengan el antiguo, va a sacar un update con las cartas nuevas, con más marcadores, etcétera. Muy bien, vamos a ver cómo funciona un poco el juego. Vale, lo primero que tenemos es la fase de movimiento. Sí, bueno, básicamente hay una fase inicial de setup donde los aviones, bueno, se colocan determinados aviones que entran, se colocan, digamos, puntos de movimiento hacia los que tienen que ir los interceptores. Bueno, lo que viene después es la fase de tally. La fase de tally, el tally viene de los ingleses. En la Segunda Guerra Mundial decían tally ho, era un grito que utilizaban cuando divisaban o cuando veían una formación enemiga. Entonces, esto el diseñador le ha llamado fase de tally porque los aviones, antes de poder atacarse, se tienen que ver entre ellos. Digamos, es una fase de visualizar al Eso enemigo. es, para poder atacar a alguien le tienes que ver, si no le ves, pues no. Hay veces que se pueden cruzar dentro del mismo cuadrado dos formaciones enemigas. Por ejemplo, y ni esta siquiera ficha verse. que tenemos aquí es una ficha de tally, es la J, porque este es el avión J, que será este avión japonés el que tenía tally sobre los Bombarderos, torpederos, sobre los torpederos americanos. Y el otro también la tenía, pero le hemos quitado ya. ¿Vale? Sí, porque han combatido y ya se retornan a casa porque han roto Para formación. hacer la tally esta es una tirada sencilla de distancia, se cuenta el número de casillas que hay, y los únicos modificadores que hay van a ser las nubes, que son estas fichas que veis por aquí, de diferentes tipos de nubes. Algunos interrumpen la línea de visión, otros simplemente dificultan esta tirada, y esto es como representan las nubes, de una forma muy sencilla, de una forma muy fácil, y vamos a resolverlo con una tirada. Sí, hay algún modificador más, si es un experto, si... bueno, O sea, exacto, el nivel hay- de la tripulación. hay algún modificador más, pero básicamente es la distancia el factor fundamental. Bueno, después de la fase de tally, pues la fase de movimiento. Los movimientos son muy estándar, es decir, aquí no hay grandes virguerías ni se pueden hacer muchas cosas raras, ¿no? Van a mover entre 2 y 3 puntos de movimiento, ¿vale? Entonces hay una orden, hay un orden de movimiento muy Muy básica. muy básica, que es primero son bueno, los dogfights, que son cuando hay un combate ¿cómo se llama? Combate de cazas, combate de cazas. Luego están los escorts, luego los bombers, luego los fighters o los cazas no alertados y los cazas alertados. Esa es la secuencia estricta. ¿Cuándo se rompe esta secuencia? Cuando hay un tally de un avión, de un caza sobre otro, o de un caza sobre un bombardero. Entonces, cuando ha movido ese avión, el que tiene tally sobre él hace el siguiente movimiento. Es decir, Y eso, la tally lo que te permite es mover inmediatamente después del avión que has avistado y al que estás persiguiendo. efectivamente. Con eso, pues rompe un poco la rigidez de la fase de movimiento y se pueden dar circunstancias de que unos aviones tienen tally sobre otro, el otro sobre otro, y hacerse hasta una especie de círculos. Por ejemplo, cuando yo venía por aquí, como yo jugaba con los americanos, cuando yo venía con los torpederos por aquí, los japoneses me avistaron e inmediatamente iniciaron, después de que yo moví, un descenso en picado para atacarme. Y me interceptaron en esta zona de aquí. ¿Vale? Esto fue mediante la tally. Sí, digamos que lo que hicimos, estos estaban juntos en un mismo escuadrón y fue dividirlos en dos escuadrillas. Dejamos una ahí y la otra bajó a atacar a los torpederos. ¿Por qué no mandé todas? Bueno, pues no mandé todas porque sabía que este escenario era largo, que iban a salir mucha más gente y no quería gastar todas las balas. Es decir, y te permite el mandar la mitad y la otra mitad dejarla, digamos, decisiones que te permite tomar el juego, dividir tu escuadrilla, no dividirla, decidir si bajas o no bajas. Digamos, estas son algunas de las decisiones que tiene el juego. No tiene, como en otros juegos, que te vas moviendo por el tablero libremente, porque aquí una cosa importante es que tú no te puedes mover libremente, tienes que seguir un poco, digamos, las instrucciones o las órdenes que te han dado al despegar de la base o del portaaviones. Si eres un bombardero vas a atacar a tu objetivo, si eres unos que están haciendo una patrulla pues estás patrullando, y lo único que te puede cambiar eso es si haces tally, si consigues ver al enemigo, pero no siempre vas a conseguirlo y vas a tener que, por ejemplo, estos aviones de aquí van volando han estado volando en línea recta, a pesar de que hay combate abajo no han podido descender porque no tienen una orden
de ir a atacar aquí abajo, sino de proteger a estos bombarderos, sino a los torpederos. Lo que hacen es van en una Estaban en patrulla una misión de barrido. por si ven Exactamente. enemigos en la zona superior, pero al estar los cazas abajo, pues no les han ignorado. ¿Qué pasa? Que luego entrarán más y podrán hacer cosas. De hecho, estos aviones podían quedarse patrullando esta zona, que era lo que yo tenía previsto hacer, quedarse patrullando por aquí cuando luego hubiera más combates, que pudieran hacer tally y poder encontrar. Sí, los aviones en barrido, pues lo que hacen es entran por un lado y si no encuentran a nadie se van por otro. El diseñador te da dos opciones más, es quedarte, hacer que llaman un circling, es decir, patrullando una zona, te quedas ahí, si ves a alguien, pues le intentas hacer un tally, le intentas interceptar o lo que sea, o incluso si son aviones y pueden hacer lo que llaman strafing, es decir, un ametrallamiento, pues podrían bajar a altura cero y a intentar ametrallar a algunos de los objetivos. Pero bueno, eso siendo un caza Wildcat en el año 42 contra, pues no, tampoco tenía mucho éxito, pero bueno, dices, bueno, antes de que dejarlos ahí, los lanzo ahí a hacer un ametrallamiento, pero lo más probable es que te maten alguno con con la FLAG, con la artillería antiaérea, y te cueste más el collar que el galgo, ¿no? Lo que vayas a conseguir. Pero bueno, son opciones que te da el juego. Exacto. Otra cosa que puede pasar es que te avisen por radio. Sí, te pueden avisar por radio. Lo que pasa es que en este escenario, en concreto, la radio de los americanos pues estaba a lo mejor a 100 o 200 kilómetros. Pero suponiendo que hubiera por aquí alguna base o algún portaaviones o algún barco, podría avisar por radio y entonces se colocaría una ficha, ¿no? O se podría colocar una ficha de vector de una ficha de posición, que es una cosa tal que así. ¿Vale? Entonces, estas fichas se pueden colocar en virtud de que alguien te haya dicho en tierra o en un barco que vayas a esa posición en concreto. Entonces se coloca en un sitio determinado. En una casilla y esos aviones tendrían que mover hacia allí. Eso es. Pero bueno, también depende de la orden, porque las órdenes de barrido son más estrictas, a veces no te dejan poner vectores, pero las órdenes de intercepción sí. Hay 3 o 4 órdenes o tipos de actuaciones o comportamientos, los llama el juego, behaviors, comportamientos, que, bueno, pues tienen cierta flexibilidad, pero hasta cierto punto. Claro, ¿vale? pero simulan muy bien cómo eran realmente las misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí hay 2 escuadrillas de Wildcats y les han mandado a hacer una cosa. Lo que no van a hacer en ningún momento es romper la formación y largarse por ahí abajo a ver qué encuentran. Claro, porque además, a pesar de que nosotros veamos que está pasando esto aquí, ellos no lo saben. En concreto, y aunque lo supieran, si no tienen órdenes tampoco pueden hacerlo. Efectivamente, en concreto tenían un radio entre ellos, es decir, estas 2 formaciones podían comunicarse por radio. Si una avistaba al enemigo podía comunicarse a la otra, tenía un bonificador a la hora de a la hora de observarlo, de visualizarlo, pero no hay un control de tierra porque que le dé unas órdenes directas, porque no hay un control de tierra aquí que están en zona enemiga. Estos son portaaviones Así enemigos. pues, lo que pasa es que a veces hay turnos en que el movimiento es muy sencillo, porque simplemente mueven en línea recta, van moviendo hacia cada uno siguiendo los parámetros de su misión, sin cambiar los vectores y nada. Ya cuando empiezan a ver las tales y empiezan a ver los enemigos y a mezclarse es cuando empiezan a cambiar las cosas. Luego, las tablas de combate, que las tiene Aquí tenemos las tablas. aquí Juan Luis. Pues bueno, como podéis ver, son tablas que, bueno, pues en 4 páginas se resumen. Esta es la tabla de combate. Estos son los modificadores al dado, estos son los modificadores de las columnas, según sea un combate de velocidad o sea un combate de giro. Claro, de aquí maniobra, lo que se va a hacer es comparar el valor de velocidad o el valor de turn, de giro. El atacante decide si quiere atacar en velocidad o quiere atacar en giro. Por ejemplo, un 0. Pues un 0, un avión japonés, le interesa siempre entrar a combatir en maniobra, porque tiene una maniobra muy buena, en aviones muy maniobrables, un poquito frágiles. Tiene pero 6 de maniobra. Claro, tiene un 6 frente al speed, que está bien, es un 4, pero no destaca, ¿no? Entonces, si por Si ejemplo lo comparamos con un Wildcat, pues el Wildcat pues tiene un speed de 4 pero un tour de 5, es decir, el 0 es más maniobrable que el Wildcat, es decir, le puede hacer conseguir más bajas. Eso significaría que el 0 con 6 y el Wildcat con 5 atacaría el 0 en la tabla de +1 y el Wildcat en la de -1. Efectivamente. Con lo cual consigue una ventaja el japonés que refleja efectivamente que el 0 era un avión más maniobrable. Lo que pasa que luego, una vez que el número que sale aquí son los impactos que realizamos, luego hay que comparar con
protección que tiene el avión. En este caso, si vemos, En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro de aviones que están, vamos a cogerlo de otra manera, los ponemos así. Si os dais cuenta, el Wildcat tiene un firepower de 2 y el 0 tiene una protección de 3. Lo normal es que cuando entren en combate, si entran en un combate de maniobra, el 0 le haga más bajas al Wildcat, posibles bajas, pero a la hora de esas posibles bajas traducirlas en impactos reales, es mucho más probable que el Wildcat con un firepower de 2 destruya a un 0 con una protección de 3 que un 0 con un firepower de solo 1 destruya a un Wildcat con una protección de 4. básicamente, el Wildcat va a sumar 2 a sus tiradas y necesita sacar más de 3. Y el 0 va a sumar 1 y necesita sacar más de 4. Por lo cual, este va a hacer más posibles bajas y este va a hacer de las que consiga posibles más bajas al 0. Hay otra tabla muy importante que son las tiradas de cohesión. Después de cualquier combate, tanto el atacante como el defensor, el que ha ganado, el que ha perdido, todo el mundo hace tiradas de cohesión. Las tiradas de cohesión es la tirada más importante y quizá más drástica del juego. Cuando para ver si la unidad rompe, o no se va. O sea, si la unidad rompe cohesión, se pira, se va básicamente las bajas que vas haciendo lo que van a hacer son modificar esta tirada y además dar puntos de victoria al enemigo, al que ha hecho las bajas. Como veis aquí, hay una para Fighters que es mucho más violenta que la de los Bombers. Los Bombers es más difícil que rompan cohesión y hay una serie de modificadores a la tirada. Si el escuadrón es novato o es veterano, pues hay una diferencia. Si ha tenido bajas, hay pues una diferencia importante. A la baja tienes un -1, con lo cual puede ser que a lo mejor en una pasada o dos pasadas el caza, el fighter, se vaya. El bombardero es más difícil, suele aguantar más y no se va nunca, aunque se quede disrupted o se quede totalmente roto, broken, va a seguir haciendo su labor de bombardeo. Lo que pasa es que con mucha menos capacidad, mucha menos eficiencia. Va a bombardear, pero peor. Exacto, lo va a hacer peor. Eso es. Otra cosa que es importante es que tienes una munición limitada. Eso es. Los aviones, los cazas, cuando van haciendo sus combates, se le va poniendo un marcador de munición. El primero se pone un -1, el otro en el siguiente combate un -2. ¿Esto qué pasa? Que en la tirada de cohesión, si tú estás combatiendo y resulta que tienes muy poquita munición, la tienes depleted, la tienes prácticamente acabada, pues es mucho más fácil que rompas, que te vayas a tu casa y dices, bueno, aquí ya no voy a hacer nada porque no me queda munición, ¿no? O me queda muy poquita, me voy. Exacto, todo esto lo refleja el juego muy bien y muy sencillamente. Como veis, son modificadores de -1, modificadores de +1 y tal, y todo además lo hace de una manera que el sistema es muy realista y te permite además representar muy bien los combates aéreos. Decir que también a los que les gusta el tema del bombardeo y tal, pues hay bombardeos en picados, con más o menos ángulo, hay aviones torpederos, hay lo que llaman strafing, que es hacer unas pasadas rápidas con disparos de ametralladora, cañones ligeros. Hay ataques con cohetes, es decir, hay diferentes tipos de bombardeo, muchísimos tipos de aviones. Y bueno, se puede prácticamente simular, porque es un juego de simulación, cualquier tipo de combate aéreo de formaciones medianas grandes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora también vamos a poder hacerlo de antes de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Van a sacar hay un aficionado catalán, un compañero nuestro que está sacando unos escenarios de guerra civil española muy interesantes, creo que son 4 o 5 escenarios, y GMT se los ha aceptado y se los va a publicar en la siguiente expansión, que se llama Orígenes, y es la expansión de la segunda expansión de este juego, del Wilderness Victory, porque hay dos juegos, el Supremacy y el Victories, ¿vale? Son juegos independientes, que ya hemos dicho, se pueden jugar uno, otro o los dos, y de este en concreto va a haber 2 expansiones, la primera expansión con una campaña, la segunda expansión va a salir con otra campaña de Malta, y además hay suplementos y hay escenarios adicionales que están publicando tanto el diseñador Lee Bribicombi como
aficionados que publican cada 2 por 3 escenarios alternativos, muy curiosos, de batallas raras, que no, pues en la zona de chinos contra japoneses, publican cosas bueno, pues escenarios que habitualmente no son el típico escenario de Midway, sino cosas un poquito más delicatessen, ¿no? Para gente que le gusta pues cosas ya un poquito más raritas, ¿no? Pero como habéis visto, el juego es muy sencillo. El juego representa muy bien lo que pretende representar. Y es original, porque esta visión que tenemos horizontal y no la típica visión cenital de los juegos de aviones es muy distinto y es muy original. Y esto es realmente lo llamativo de este juego. Bueno, como hemos visto, pues Wing Leader es un sistema de juego bastante sencillo. Digo un sistema porque son varios juegos ya los que hay. Es sencillo y bastante realista, con unas mecánicas sencillas, con sumando un +1, un +2, restando algo en las tablas, utilizando las tablas, consigue que tengamos una experiencia nueva, diferente y muy realista. Armando, ¿cuáles son las cosas que tú destacarías de este juego? Pues mira, yo primero destacaría que tiene un carácter muy narrativo, es decir, es como estar viendo una pequeña película. En todos los escenarios pues vas aprendiendo una pequeña lección, es decir, hay siempre pues dices, oye, no puedo bombardear a mucha altura, cuidado con los Stukas, que cuando van a baja altura nadie les molesta, te claro, destrozan. y vas viendo las diferencias vas de los viendo tipos de diferentes aviones. Cosas y cositas que vas aprendiendo en cada escenario. En cada escenario, digamos, que te da un aprendizaje sobre cómo era el mundo de la aviación en aquel entonces, ¿no? Luego está organizado por escenarios, es decir, los escenarios pues duran 2-3 horas, los más largos, y la comunidad... Es decir, no son partidas largas. No son partidas nunca más de 3 horas. Hombre, hay campañas, es decir, campañas que pueden... Pero tú lo que en una campaña es linkas varios escenarios con Se los vas uniendo. Efectivamente, pero tú puedes jugar un escenario un día, 2 escenarios y seguir la campaña otro día. Y hay campañas que han sacado 2, van a sacar alguna más. Otra cosa que yo destacaría también es que se puede ser adaptable a ser jugado en solitario, es decir, como los movimientos de los aviones no requieren muchísima, digamos, son bastante... Claro, están restringidos por las órdenes que tienen, pues no implica eso que haya que tomar muchísimas decisiones. Entonces, las decisiones que se toman, que son pocas, son importantes, pero en general se pueden adaptar para jugar una persona sola. Esto es algo muy importante, porque hay mucha gente que termina jugando juegos solitarios. Pues en un par de horas te puedes jugar en un escenario, ver un poco cómo se hizo en la realidad, para plantear alguna variante, plantear, pues vamos a ver, en este ataque a Midway vamos a hacer este otro ataque por otro lado, vamos a intentar meter los bombarderos por aquí, por allí. Eso se puede hacer sin ningún problema en un par de horitas con todas sus variantes. La verdad es que yo el juego no lo conocía hasta que hoy Armando me lo ha enseñado, me ha dicho cómo se jugaba y hemos grabado el vídeo un poco habéis visto con la ayuda de Armando, que es el que realmente conoce el juego, y a mí me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Ha resultado muy interesante y sobre todo bastante novedoso. Sí, otra cosa yo destacaría es, por ejemplo, que hay mucha variabilidad de aviones, misiones. Los aficionados al juego, no era el diseñador, sino los propios jugadores están diseñando nuevos escenarios, se van probando. O sea que no debe ser tampoco muy complicado hacerlos. Bueno, han sacado unas mini reglas para cómo diseñarlos y el propio diseñador promueve que los usuarios pues consulten por ahí algún libro de histórico sobre sí, porque hemos visto que han sacado diferentes cartas, se han ido actualizando las cartas de los aviones. El diseñador va actualizando las cartas y se van publicando escenarios cada poco tiempo, la gente los publica, el diseñador los publica, y hay una variedad infinita, hay cuento más de 100 escenarios, y los que ¿Más de 100? Más de 100 pues son muchos. Sí, entre los 2 volúmenes más de 100. Y 2 campañas, más una mini campaña y otra campaña de Malta. Y una campaña de Kiev, una mini campaña de la Operación Pedestal, que es un convoy que mandaron a Malta. Sí. Y luego van a hacer otra campaña específica de Malta, con todos los bombardeos durante mucho tiempo que estuvieron allí sitiando la isla. Pues cosas muy interesantes. Y van a sacar escenarios de guerra civil española, guerra chino-japonesa, aviones raros. Con la nueva expansión que va a salir, que es la de Orígenes, la anterior a esta. Otra cosa pues que me gusta es que bueno, es un escenario, o sea, es un juego de simulación, es decir, simula, hace un combate, movimiento y el juego funciona. Es decir, las cosas que pasan tienen su lógica.
no es como en otro juego, y dices, uy, ¿por qué hace esto? No sé qué. Cuando tú ves que hay una escolta y la escolta tira y puede hacer una detección temprana de un interceptor, tal, tú dices, bueno, esto tiene su lógica, tiene su... esto en la realidad más o menos pasaba igual, ¿no? Claro, exacto. Eso es unas cosas que a mí me ha llamado la ¿Y atención. cómo lo del hace? juego. Lo hace con mecanismos relativamente sencillos. Muy sencillos. Un poquito rígidos, evidentemente son rígidos porque no puedes hacer con el avión lo que te dé la gana, está pero eso involucrado no deja de ser también algo, una parte realista. Efectivamente, lo que hace es una simulación realista y de una manera relativamente sencilla. Al que no le guste esto, dice, no, es que a mí me gusta más variabilidad, tomar muchas decisiones, que los aviones vayan, vuelvan, que giren, que tal, que pues a lo mejor no es el tipo de juego para ese tipo de jugador, ¿no? Ajá. Pero en principio lo que hace es una simulación relativamente sencilla de una manera prácticamente sobresaliente, porque es una simulación bastante realista. Ya, y desde luego es un juego que está teniendo mucho éxito porque como hemos visto hay 2 juegos, va a salir una tercera, una ampliación, han sacado ampliaciones, va teniendo cada vez mejoras, va cambiando, es decir que es un juego que ha tenido una gran aceptación. Yo creo que es un juego muy recomendable y desde luego para mí un juego muy interesante. Sí, simplemente para terminar, bueno, si veis la valoración en la BGG, pues es una valoración muy positiva, los ratings son muy altos. Y bueno, y si quieres hablamos también un poquito de las cosas que a lo mejor no Eso te iba a decir, gustan tanto. alguna cosa que no te ha gustado tanto. Bueno, la toma de decisiones. Esto no es un juego de cartas que estás todo el rato tomando decisiones, hay que tomar pocas decisiones, son decisiones importantes, pero bueno, eso hay gente que le gusta más y que le gusta menos. Es decir, un juego que prima más la simulación. Claro, esto engarza un poco con lo que hemos hablado de que tienes un poco constreñida, un poco dirigida algunas cosas que tienen que hacer los aviones según las órdenes que han tenido. Aquí pesa más el camino para conseguir algo, es decir, tú vas disfrutando de todo el camino y cómo ese camino tienes que hacer las cosas, más que el resultado final. Decir, es que al final la suerte no me sonrió, el bombardeo me salió mal, bueno, pero eso es realmente una parte más del camino, el final. Pero entre todo el camino, el cómo llegar, cómo hacer el bombardeo, cómo te interceptan, cómo tal, todo eso es lo que hace el juego. Está muy bien simulado. Claro. Y eso hay que disfrutar con ello. Si no disfrutas con eso, eso, la verdad es que estoy de acuerdo en eso. Luego hay, bueno, pues una dependencia de la factor suerte, evidentemente, porque los combates son tiradas de dados, las bombardeos son tiradas de dados. Hay bastantes tiradas, pero bueno, eso estamos también acostumbrados en la mayoría de los juegos de guerra, los wargames, que la tabla de combate no es lo mismo sacar un 6 que un 1, ¿no? Efectivamente, y luego, bueno, pues hay una frecuente consulta de las tablas, es decir, las tablas al final, aunque te las sacas más o menos aprendiendo un poco los modificadores... Es verdad que hay que consultar bastante. Pero hay gente que esto le puede resultar un poquito pesado, y yo lo entiendo porque pues, no le gusta estar todo el rato consultando tablas. Muy bien. Y para acabar, pues digamos que es demasiado realista en algunos puntos. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tienes un avión que hace 2 pasadas y se va. Y dices, joder, es que este avión hace 2 pasadas, no ha hecho prácticamente nada y ya se está yendo. Bueno, es que eso pasaba en la realidad. Ya, pero en un juego te quedas un poco como, joder, ¿qué ha pasado aquí? Efectivamente, un juego te quedas así un poco. Entonces, a la gente que no le guste ese tipo de situaciones tan realista, pues a lo mejor no es su juego. Muy bien, pues nada, pues esto ha sido un poco Win Leader, tanto el Supremacy como el Victories. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós.